En este vídeo os hablaremos sobre los Toraya y su cultura. Para ello tenemos que trasladarnos a la zona de Tana Toraya. Los Toraya son cristianos y una pequeña parte de ellos sigue todavía una religión ancestral. Su vida gira en torno a la muerte, ya que se la pasan ahorrando dinero para enviar a sus muertos al más allá. Murió en el año 2017 y ahora estamos en el año 2018. Han tenido el cuerpo guardado seguramente en un tonconán durante todo un año y ahora lo entierran, ofreciendo, digamos, el sacrificio de un búfalo. Ahora mismo estoy viendo la cabeza de un búfalo ahí, y también el sacrificio de un cerdo. Declaran oficialmente el cuerpo muerto. Durante todo ese año que ha estado el cuerpo guardado en un tonconán, el cuerpo no estaba oficialmente muerto. Al cuerpo fallecido se le conoce como tomacula. Para evitar el mal olor, utilizan un bálsamo hecho con hojas y raíces, con el que cubren las ropas y el ataúd de la persona fallecida. Los búfalos y los cerdos son un símbolo de estatus, riqueza y poder. Además, creen que el búfalo es el transporte del alma hacia el purgatorio, donde será juzgada, y el cerdo es el guía del búfalo. ¡Suscríbete! Este canto es, digamos, el adiós al espíritu de la mujer que ha fallecido, y de esta manera hacen una despedida para que ella se vaya hacia el cielo. El cuerpo de la fallecida está ahí dentro. Una vez suben el ataúd a la torre, este permanecerá allí hasta el día del entierro. Ahora estamos invitados por la familia a comer con ellos. Nos han repartido estos papeles que serán nuestro plato. Y bueno, ellos van sirviendo el arroz, luego carne de cerdo y carne de búfalo. Te lavas las manos. Hay que lavarse las manos y ese agua que Ya, es papión. Este plato se llama papión. Se hace dentro de la caña de bambú. Se mete el cerdo, el búfalo, y bueno, todo queda ahí prensado y con el calor pues se va haciendo. Aquí come con las manos, por eso hay que lavarse antes. Hay varios platillos. Coconut, chili, and small fish. Put together. Todo el mundo come aquí con las manos, todos van cogiendo del mismo pote. Aquí no hay que ponerle ascos al tema. Se ve que es mucha la gente que viene de otras villas de aquí cerca ofreciendo animales como regalo que después van a ser sacrificados. Y viene toda la gente en la camioneta subida a la ceremonia de funeral que vamos a asistir. Estas construcciones, que están las que están así separadas, que son más bajitas, es para guardar el arroz. Pero las que son altas de atrás son casas y arriba es donde guardan al muerto. ¿Veis esta característica forma de los tejados? Se dice que simbolizan los cuernos de un búfalo, animal sagrado en la cultura de los Toraya. Otra interpretación es que representan la proa y la popa de un barco. Se dice que los Toraya llegaron a Sulawesi en sus barcas. Estas quedaron destrozadas durante el viaje por un temporal, así que utilizaron las barcas como techo para sus casas. Los tonconán siempre están agrupados por clanes, y el estatus social es muy importante. Es muy común ver cuernos de búfalos decorando el exterior de las casas. Cuantos más hayan, mayor es el estatus social de la familia. Hoy en día, estas construcciones son más bien un símbolo de su tradición, ya que la mayor parte de los Toraya viven en casas occidentales.
Es el que habla ahora, es el máster de la ceremonia que está invitando a la gente. Está invitando a la gente a venir. Pues ahora subiremos aquí, nos pondremos con el resto de la gente. Vamos para allá. Antes de venir, nuestro guía nos ha enseñado que hay que comprar tabaco y ofrecérselo a la familia. Entonces nos ha sentado aquí y estamos comiendo estas cositas. Y esta construcción en la que estamos se ve que es algo temporal, que simplemente la han construido para hacer esta ceremonia y luego ya la quitan. Es importante que si venís aquí sea con un guía, porque si no vienes con un guía puedes, digamos, romper alguna de las normas que hay dentro de todo lo que es esta ceremonia. Se ve que hay muchas normas no escritas que se tienen que saber y claro, un guía te puede decir dónde vas sentado, dónde te puedes mover. Estas mujeres que van vestidas de lila hacen sonar este instrumento que es como un tambor cada vez que unos invitados llegan, porque cada vez que llegan el hombre con el micrófono va anunciando pues de qué clase social es, quién son, qué animales han traído, entonces ellas lo anuncian con ese sonido. Los marcan con un spray para saber de qué familia son. Los bueyes tienen un precio en función de su color. El blanco vale 300 millones de rupias. El de los cuernos largos, 50 millones de rupias. Este cuesta 700 millones de rupias. Pero no veas la salvajada de dinero que se gastan en los sacrificios. Impresionante. El búfalo este con un cuerno para arriba y otro para abajo es muy especial porque ellos creen que un cuerno indicando arriba y otro indicando a la tierra es como una carretera hacia el cielo. Entonces cuando lo sacrifican creen que el alma irá más rápido hacia el cielo porque tienen el camino ya hecho. Durante los funerales es muy común la celebración de peleas de búfalos. Estos eventos congregan a muchísima gente. Diferentes equipos compiten con sus búfalos para ganar la pelea. Se puede ver tanto a niños como a adultos apostando dinero. Raquel, ¿qué te ha pasado? ¿Qué metió la... A ver. Oh. En principio no se matan, ¿eh? En principio van chocándose hasta que uno dice yo me retiro. El primer búfalo que se aparta, pues ese es el que pierde. Va súper magullado, ¿eh? Bueno, magullado, va súper herido. Se ve que encima los dueños de los búfalos liman los cuernos con cristales y así le dan una forma dentada para que así cause más daño y que el otro búfalo se rinda antes. Estaban haciendo peleas de gallos aquí metidos en medio del monte y todo hombres ahí apostando dinero para ver qué gallo ganaba. La tercera parte del ritual funerario no tuvimos la suerte de poder verla. Consiste en enterrar a la persona fallecida en unas tumbas naturales excavadas en piedra. Estas tumbas son conocidas como locomata. Loco quiere decir agujero y mata, ojos. Ojos en la piedra. Cuando estos nichos naturales se llenan, transportan los huesos a unas cuevas custodiadas por los tautau, unas efigies de madera. Hoy en día no se ven muchas, ya que debido a los robos, los toras ya las guardan en sus casas. Esto de aquí atrás es una tumba de bebés, ¿vale? Solo entierran a los bebés que no tienen dientes y no hace falta hacer todo el ritual de los búfalos y los cerdos porque se supone que los niños bebés no tienen pecados y son puros. El árbol cuando va creciendo y se va cerrando, automáticamente esto se cae y entonces queda todo cubierto, no se ve nada. Entonces ellos creen
que este árbol es como la segunda madre, la madre de la naturaleza. Como este árbol da como una especie de zumo por dentro, creen que es como la leche, que ayuda a los niños a subir hasta arriba del todo de la copa del árbol, y cuando las hojas se caen, se supone que el niño ya tiene vía libre para subir al paraíso. Esperamos que te haya gustado el vídeo y si es así, déjanos un like, coméntanos qué te ha parecido y si vendrías hasta este lugar del mundo. Si no lo has hecho aún, suscríbete y comparte nuestro vídeo con tus contactos. Pásate por nuestro Instagram, donde en nuestras stories responderemos vuestras preguntas y veréis el proceso de la creación de nuestros vídeos. Hasta la próxima aventura en... No te lo digo que es spoiler.